Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un caso, el caso de Rosana Hervás, que he sacado de una recomendación vuestra, que es el programa de L'Hora Fosca o La Hora Oscura en castellano. Es un programa valenciano que es como Crims. Ya os he hablado muchas veces de Crims, que es un programa catalán donde yo he sacado muchos casos que ellos han hecho. Bien, pues este otro programa es valenciano y más o menos es lo mismo. Entonces yo había escuchado el podcast que no me acababa de encantar, pero empecé a ver el programa de L'Hora Fosca que está en su propia web y la verdad es que me ha gustado mucho, he encontrado casos muy interesantes como este caso en concreto donde queda claro que no se puede confiar en nadie. La verdad es que ya os digo que os vais a enfadar bastante. Así que os dejaré igualmente el link de este caso porque sí que es verdad que está en valenciano, o sea, está narrado en valenciano, que es parecido al catalán, no me matéis, pero al final sí, pues es parecido al catalán. A mí en particular me cuesta un poquito más, pero al final porque hablo catalán, no hablo valenciano. La cosa es que sí que es verdad que está narrado, pero los policías y tal que hablan en castellano, entonces es como muy fácil pillar el hilo a este programa. Si se me olvida me lo podéis recordar en los comentarios, muy probablemente se me olvide. Y bueno, antes de comenzar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y todas esas cosas que ya os sabéis. Y también si te gusta mi contenido, pues se agradece un like, un comentario, compartir y todas esas cosas que ya te sabes. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, la protagonista de este caso, como ya os he comentado en la intro, es Rosana Hervás Albert. Era una chica de 32 años que vivía en Picassent. Seguro que te suena este pueblecito. Si sabes de qué te suena, déjamelo en los comentarios. Ella era una joven de lo más normal, trabajaba en una empresa de transportes como administrativa y lo que voy a decir a continuación lo he podido intuir un poco por la información que he ido encontrando y del propio programa, pero entonces yo entiendo que ella estaba trabajando en una empresa de transportes como administrativa y además hacía alguna que otra hora en la empresa de sus padres. Sus padres tenían una empresa de muebles, ellos construían muebles y ella también estaba haciendo de administrativa en esta empresa. La cosa es que justamente por eso, por esta empresa de muebles, esta familia era muy conocida en el pueblecito de Picassent. Además, los abuelos de Rosana tenían un bar donde también era como el lugar de encuentro de muchas personas. Aparte de eso, Rosana tenía un hermano. Algo característico de este caso es que Rosana con 32 años residía con los padres todavía. Supongo que es que tendría buena relación o tendría pareja, estaba bien, pues seguía viviendo allí. Y los padres la describen como una joven muy risueña, muy responsable con el trabajo, que tenía un grupito de amigas pues que con las que se lo pasaba muy bien y además todo el mundo concuerda con que ella era muy confiada. Quiero decir, Rosana tenía ahorrado bastante dinero, ella en toda su vida pues había sido una hormiguita y había estado ahorrando, aparte que con el trabajo pues eso ganaba bien y pues tenía un buen sueldo y le sabía muy mal ver a personas que lo estaban pasando mal, entonces como que no le importaba prestar dinero a quien se lo pedía. Y esto es importante porque muchas personas cercanas, tanto sus padres, amigos y en general, le decían: Rosana, ten cuidado con esto, no todo el mundo se le puede dejar dinero, que no solamente es que no te lo devuelvan, es que si te vas a meter un lío y cosas así. Y además parece que incluso en su propio trabajo de vez en cuando hacía la vista gorda y dejaba que algunas personas pues le dejaran a deber algo de dinero. Total, que nos situamos al 25 de junio de 2013 en este pueblecito, en Picassent. Es lunes y la madre de Rosana se dirige a la comisaría del pueblo para poner una denuncia por desaparición. Ella cuenta que la noche anterior, o sea, la noche del domingo, su hija se había marchado con su propio coche. Rosana tenía un coche, tenía un Peugeot 206 negro y se había marchado al centro comercial a quedar con algunas amigas, o la verdad es que tampoco tenía mucha idea de lo que hizo, pero bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pues a pasárselo bien un domingo por la tarde, más que nada. La cosa es que esa noche, cuando Rosana todavía tendría que estar pasándoselo bien con amigas, hizo una llamada a su padre. Y cuando su padre coge esa llamada, escucha: ¿qué haces con mi bolso?
como que Rosana estaba gritándole a otra persona. Esto al padre le pone muy nervioso porque enseguida Rosana cuelga el teléfono. Entonces el padre intenta llamarle varias veces, pero Rosana no responde. Entonces, lo peor de todo es que Rosana después le envió un mensaje de texto. Ella tenía una BlackBerry, sé que esto es como súper del Jurásico, pero una BlackBerry, pues creo que ya os he hablado alguna vez de esto, o sea, era como súper moderno en su momento, es esto que estáis viendo a continuación. Bien, pues le envió un mensaje de texto al padre de Rosana, como que puede parecer un mensaje tranquilizador, donde le decía: papá, no voy a ir a casa porque me quedo al cine y me quedo a dormir a casa de una amiga. Y vuelvo a repetir, esto puede parecer un mensaje tranquilizador que dices, vale, mi hija está bien, pero nada más lejos de la realidad, porque resulta que este mensaje estaba escrito en castellano y Rosana siempre se dirigía a sus padres en catalán porque ella, bueno, en valenciano, perdón, ella era valenciano parlante. Entonces, siempre, incluso los mensajes los escribía en valenciano. Esto era extremadamente raro. Además, los padres, cuando intentaron volver a llamar a Rosana, el teléfono ya estaba apagado, cosa que tampoco hacía nunca Rosana, siempre lo tenía disponible. Y lo más extraño es que, siendo lunes, la muchacha no había ido a trabajar, cosa que eso ya era impensable porque, como os he dicho, era súper responsable. Algo le había pasado. La policía entonces toma nota de lo que ha sucedido y, teniendo en cuenta la llamada y el mensaje, enseguida concuerdan que esto es una desaparición de alto riesgo. En ese momento se inicia una operativa de búsqueda de la joven, de todo lo que pueda llamar la atención, e incluso ella misma, que no, yo que sé, que se haya caído, que le hayan robado cualquier cosa, y participarían en todo esto también pues familiares, amigos y todo eso. La madre, por cierto, de Rosana estaba completamente destrozada, evidentemente el padre y el hermano también, pero la madre pues era como que estaba realmente muy mal. Con todo esto, la policía comienza a hablar con los familiares más cercanos de Rosana y empiezan por el círculo cercano, ¿no? Padre, madre, hermano, y el hermano es el último en ver salir de casa a Rosana ese domingo, el domingo que desaparece. Rosana se fue de casa tempranito por la mañana y resulta que se fue a el chalet de su prima, un chalet que tenían por la zona. Entonces la policía va a hablar con esta prima y resulta que hubo en su chalet una reunión familiar, o sea, estuvieron pues eso, desayunando, haciendo una barbacoa y todo eso. La prima de Rosana, en una primera instancia, cree que no tiene que decirle nada a la policía, no recuerda nada importante, ninguna conversación importante, hasta que recuerda que cuando estaban comiendo le preguntó a Rosana qué iban a hacer por la tarde, y Rosana le dijo que había quedado con un conocido porque le tenía que devolver un dinero que ella le había dejado y que tenía algo que ver con la empresa esta donde ella trabajaba. Y la prima de Rosana le vuelve a decir: tía, deja de prestar dinero, no tienes que estar haciendo esas cosas y todo eso. Claro, con este dato ya la policía tiene una pista. Así que el siguiente paso de la policía sería entonces ir a la empresa de transportes donde estaba trabajando Rosana, y resulta que en su ordenador, de las últimas tareas que había anotado como agendadas, ponía Ángel 270 euros y al lado ponía el número de teléfono de Ángel. Era muy probable que este tal Ángel era la última persona que vio a Rosana, así que había que contactar con él sí o sí. La policía comienza a hacer unas averiguaciones teniendo en cuenta la ficha que aparecía en las anotaciones de Rosana en el ordenador, y resulta que este hombre había hecho trabajos esporádicos en la empresa de transporte, o sea, de vez en cuando había formado parte de los mozos que llenaban los camiones o incluso conduciendo y cosas así. La policía consigue el nombre completo de esta persona, quien es Ángel Martínez Gomera, y consigue la vivienda supuestamente actual de esta persona. Se supone que él había estado viviendo en Chirivella, en un piso, pero en ese momento estaba vacío. También se supo, mirando pues eso, su registro y todo eso, que había estado empadronado en Torrent. Por cierto, tengo amigos que viven en Torrent
un abracito. Y también fueron a este piso y no, él tampoco estaba viviendo allí. Aparte, los vecinos corroboraron que este hombre hacía ya algunos meses que no pasaba por esta vivienda. Así que la policía se comienza a frustrar bastante porque claramente esta persona es muy importante para la investigación. Cuando ya están volviendo a dar una vuelta a la estrategia para seguir buscando a este hombre, resulta que por parte de otro equipo de la policía, ya que evidentemente trabajaban pues como por grupos, avisan de que han encontrado el coche de Rosanna aparcado al lado de un centro comercial. Este centro comercial es el MN4 y resulta que el coche, el Peugeot 206 de Rosanna, estaba aparcado en batería. Lo habían encontrado además un grupo de voluntarios donde se incluía el padre de Rosanna, quien pobrecito estaba súper nervioso. En el programa que he estado viendo explica uno de los policías que se puso un cordón policial y pues se puso como unas telas por si cuando abrían el maletero se encontraban algo muy grotesco, como te puedes imaginar, que no lo viera todo el mundo. Y el padre de Rosanna estaba muy nervioso por si ella estaba en el maletero, o sea, tenía mucho miedo. Y el policía, cuando abre el maletero, le mira así al padre y le confirma que no está Rosanna en el maletero, y el hombre como que por un momento respira tranquilo y dijo, vale, sigo sin encontrar a mi hija, pero no está ahí metida, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tienen que ser momentos de una tensión horrorosa. Así que teniendo en cuenta que en el maletero no había nada, empiezan entonces pues a mirar, bueno, la policía científica, a mirar centímetro a centímetro qué pueden ver interesante en este coche, y de las cosas más llamativas es que no está forzado el coche, no tiene ningún tirón, o sea, como abres el coche todo no estaba abierto, todo estaba perfecto, no había rayaduras, pero sí que había un detalle muy importante y es que faltaba el radiocassette. Os cuento, volvemos otra vez al Pleistoceno. Entre los años 90, supongo que más antes, ¿no? Supongo que yo que sé, es que no lo sé, yo soy nacido en los 90, pero antiguamente era muy habitual que los coches tuvieran o un radiocassette, o sea, una radio incluida en el coche, o otros lo que tenían era un espacio donde tú podías ahí comprar en la tienda un radiocassette y colocarlo tú mismo. Con estos radiocassettes podías escuchar música de la radio. En su tiempo tenían la ranurita para los cassettes y luego pasaron a tener la ranura para los CDs. Ok, vale. Pues entre los 90 y los 2000, y vuelvo a decir, igual más atrás, pero no lo sé porque yo soy nacida en los 90, pues era habitual que la gente, los maleantes, abrieran los coches, los petaran para robar los radiocassettes, porque había algunos como muy pepinos, muy guays, y valía mucho dinero y los robaban para luego venderlos. Y es muy extraño que hayan robado el radiocassette, pero no hayan forzado la puerta. Así que o esto lo hicieron cuando Rosanna estaba saliendo del coche, o esto del radiocassette simplemente era una tapadera para que la policía pensara que esto era, no sé, intentar hacer creer que era un robo, básicamente. Aparte de todo esto, el hallazgo del coche era muy importante porque desde ese punto se podía saber como el inicio de la desaparición de Rosanna. Quiero decir, si Rosanna aparcó en este parking de MN4, se sabía que este era el inicio donde ella había desaparecido. Quiero decir, o se fue caminando o se fue en el coche de otra persona. Entonces, teniendo en cuenta esto, el siguiente paso era encontrar o pedir las llamadas telefónicas que se habían efectuado desde el móvil de Rosanna, desde esta BlackBerry. Así que fueron a pedir el registro de llamadas salientes y entrantes, porque así como sabían el punto de partida de Rosanna, sabrían dónde se había estado moviendo. Rosanna estuvo efectivamente, como ya hemos comprobado por el coche, al lado de este centro comercial, pero a las 23:35 de la noche se tiene el registro por el repetidor de llamadas y todo esto en Giria, en un pueblecito que está a 30 minutos en coche desde el centro comercial. Se deduce que Rosanna se tuvo que montar en un coche porque
solamente se podía tardar 30 minutos en coche, o sea, a pie ella no podía haber llegado hasta Giria porque tardaría como 2 horas en llegar. Este caso me gusta mucho por las casualidades que van pasando a lo largo de este caso, como por ejemplo lo que os acabo de contar del coche, aunque ahora os voy a contar una cosa que no es una casualidad, pero bueno, que le vino muy bien a la policía. Bueno, con todo lo que os he contado hasta ahora, la policía pues fue a hablar con la familia y pidió poder ver y registrar más a fondo la habitación de Rosanna. La policía había estado en la casa, en la habitación justamente de Rosanna, pero no habían estado rebuscando bien. La verdad es que Rosanna era como súper ordenada, lo tenía todo súper bien puestecito, y en uno de los cajones de su escritorio tenía una libreta con anotaciones, un nombre, cantidad de dinero, y casi todos estos nombres con cantidades de dinero estaban tachados. Se entiende que es a las personas que ella, Rosanna, había prestado dinero o que había prestado dinero teniendo en cuenta su puesto laboral, o sea que igual dentro de la empresa de su padre les había fiado algún tipo de, yo qué sé, de mueble o de servicio, lo que fuera, y estaban, como repito, todos los nombres con las cantidades de dinero tachados, menos el de Ángel, 270 euros. Volvemos otra vez a lo mismo, o sea, ya tenemos en varios sitios donde vemos que esta mujer había escrito este dinero y que este tal Ángel todavía no le había devuelto los 270 euros. En este preciso momento, y cuando la policía ya estaba pues haciendo fotografías y todo esto, aparece una persona en la casa de los familiares de Rosanna, de los padres de Rosanna básicamente. Y por parte de los familiares de Rosanna se piensan que es un policía de paisano, y por parte de la policía se piensa que es un amigo de la familia. Hasta que se comunican entre familiares y policía y se dan cuenta que este hombre que acaba de entrar a la casa nadie lo conoce. Entonces este hombre se presenta y dice: sí, me llamo Ángel, y soy un amigo de Rosanna. Y los padres no lo sitúan, no lo han visto nunca, pero la policía hace así, ¿sabéis? Como un perro cuando escucha pelota, y se quedan así y dicen: Ángel, amigo de Rosanna, ¿quién eres tú? Tenemos que hablar. La policía entonces se acerca, le preguntan por el nombre, le piden el DNI, efectivamente es Ángel Martínez Gomera, y pues la policía en plan: hombre Ángel, te estábamos esperando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le piden, antes de nada, con muy buenas formas, la policía, porque no tiene nada en contra de él todavía, si se puede desplazar hasta la comandancia, o sea, hasta la comisaría, para hacerle algunas preguntas a este hombre. Ángel, súper tranquilo, dice: sí, claro, por supuesto, en todo lo que pueda ayudar, yo os ayudo. La policía le pregunta a Ángel de qué conoce a Rosanna. Él explica que se conocían del trabajo desde hacía ya aproximadamente un año y que se vieron por última vez a mediados de la semana pasada, perdón. Y la policía entonces le pide a Ángel el teléfono móvil para comprobar las últimas llamadas. Vuelvo a repetir que esto no es un interrogatorio, o sea, por ahora le están haciendo preguntas muy tranquilamente. Y él dice: mira, es que casualmente, mira qué mala pata, hace 2 días me he cambiado el móvil, y no solamente el móvil, o sea, el móvil, sino que también me he cambiado el número de teléfono y me he creado pues otro móvil porque el mío pues no me está dando problemas, o vete tú a saber qué excusa dio. Entonces la policía se queda un poco tensa y dice: ups, qué casualidad, amiga. Entonces le piden muy amablemente otra vez que se saque todas las pertenencias que tiene en los bolsillos, así como la cartera. Resulta que en su cartera, o sea, donde pone las tarjetas, este chico tenía una tarjeta de crédito del Carrefour de Rosanna Hervás. O sea, no estamos hablando de una tarjeta de compra de puntos del día, estamos hablando de una tarjeta de crédito. ¿Qué haces tú con una tarjeta de crédito de Rosanna Hervás cuando probablemente eres la última persona, que ha visto a esta mujer? Claro, en este momento lo que hace la policía es hacer una fotocopia, o sea, hacer una fotografía, de este hallazgo, que es muy importante. Lo meten dentro, se lo devuelven, y en ese momento
esta charla rutinaria para saber un poquito de información de la policía pasa a ser un interrogatorio, sube de nivel y las preguntas son muchísimo más inquisitivas en ese momento. La policía evidentemente le pregunta por esta tarjeta que tiene en su cartera y él ya cambia de estar muy tranquilo a estar muy nervioso y dice que en diciembre del año 2012 que se la entregó. O sea, ¿por qué te va a entregar entonces una tarjeta de crédito? Es que no tiene ningún tipo de sentido. La policía entonces le pregunta qué hizo el domingo y él dijo que sobre las 7:30 de la tarde estuvo con su novia María José y un amigo suyo que se llama Daniel en casa de justamente este amigo que son vecinos que se llama Daniel Núñez. O sea, tanto él como su novia estuvieron en la casa de Daniel Núñez. Así que la policía se va a hablar con esta persona. Este vecino de la pareja resulta que conocía a Ángel desde hacía bastante tiempo y le cuenta a la policía que desde hace un tiempo Ángel comenzó a salir con María José, una chica de 19 años, o sea, Ángel era 10 años mayor que María José y que tenían una relación completamente tortuosa, siempre estaban discutiendo, además los dos eran adictos a sustancias, ya sabéis. Ángel, por cierto, era padre, o sea, de una relación anterior. Entonces, como Daniel Núñez, este vecino y amigo de Ángel, era electricista, de vez en cuando se llevaba a Ángel a hacer pequeños trabajos pues para que se ganara la vida. A todo esto, Ángel desde comisaría se había negado a darle a la policía la información de dónde él vivía y tuvo que ser este vecino y amigo Daniel Núñez quien les llevó hasta la casa de María José donde también vivía Ángel. Cuando esta María José abre la puerta, su cara cambia por completo y se echa a llorar. Entonces la policía entra en su casa y ella no hacía más que llorar, estaba súper triste, temblando y María José le pide a uno de los policías que si puede hablar con él en privado porque se sentía como mejor solamente con un policía. Le cuenta a uno de los oficiales de policía que Rosana no tiene vida. Entonces la policía se queda como planchada, en plan, ¿qué estás contando? ¿Qué me estás contando? Y ella no para de llorar y dice, bueno, va, os voy a contar lo que ha pasado. Rosana lo primero que hace es dejar claro que todo esto había sido un plan de su novio y que ella de alguna forma estaba siendo obligada por parte de su novio, que vuelvo a repetir, tenía 10 años más que ella. Entonces cuenta que como Ángel le debía a Rosana 250 euros, 270, perdón, él sabía que Rosana tenía mucho dinero y su plan era aprovechar el quedar con ella para pagarla y hacerle algo como para sustraerle más dinero. Y lo que hace Ángel es llamar a Rosana y decirle de quedar este día 24 por la noche en el centro comercial MN4 en la salida del MediaMarkt. Ahí aparecería Ángel con su coche, bueno, realmente ni siquiera era su coche, era el coche de su novia María José, y ella estaría en el maletero escondida. Además, Rosana no conocía a María José. Entonces Ángel conduce hasta Giria, que yo creo que en este momento Rosana, que también tenía coche y que tú ves las señales de tráfico y los carteles y todo esto, yo creo que ya en ese momento la chica tenía que estar pensando algo raro está pasando aquí. Entonces para y en ese momento se baja Ángel y le abre la puerta, o sea, el maletero a María José, que estaba agazapada en el maletero con un pasamontañas y un cuchillo. Entonces María José en ese momento finge un robo e intenta quitarle el bolso a Rosana. Es entonces cuando por el forcejeo Rosana llama a su padre y se escucha lo de ¿qué haces con mi bolso? En ese momento y debido al forcejeo, al parecer, María José, y según cuenta ella, le hace varios cortes a la mujer, a Rosana, le hace varios cortes, que no especifica la importancia de esos cortes, pero ella dice que son importantes.
Entonces llega hasta el punto de tirar al suelo, a Rosanna y le pone unas bridas en las manos, en la parte de delante, y le obliga a Rosanna a meterse en el maletero. Y después de eso sería María José quien se pone en el asiento del conductor y conduce este coche con Rosanna en el maletero hasta Giria, justamente a una zona industrial, y ahí dejaría claro María José que en alguna nave industrial abandonada estaba el cuerpo sin vida de Rosanna. En este momento es de noche, pero da igual, se inicia una búsqueda contrarreloj de la zona de Giria donde puede estar el cuerpo de Rosanna. O sea, es fundamental encontrarlo lo antes posible. Queda un 1% de esperanza a ver si la pueden encontrar con vida. Entonces, hay un montón de equipos de policía buscando por toda la zona donde hay fábricas abandonadas, hasta que encuentran como un descampado como con piedras y cosas así, encuentran unas manchas que parecen sangre, se meten hacia adentro y en una antigua fábrica de olivas acaban encontrando una pared calcinada, una pared que se había quemado, o sea, que tenía este halo negro de cuando haces una llamarada, y en la parte de abajo había lo que era un cuerpo completamente quemado, o sea, ya no se podía intuir apenas nada, tan solo, y por suerte, por eso os he dicho que este caso tiene como muchas casualidades, se había salvado, por así decirlo, una mano donde se pudo sacar la huella dactilar y dejar claro que esos restos eran de Rosanna. Lo terrible de todo esto, aparte de que ella haya acabado así, es que era muy, muy difícil comprobar qué es lo que le había pasado a Rosanna. No había cuerpo, por así decirlo. O sea, había partes donde ya es que no quedaba nada. Una vez teniendo el cuerpo de Rosanna, la policía fue a hablar con estos dos tipos, con María José y con Ángel, para volverles a preguntar, bueno, ya tenemos el cuerpo, tenemos una confesión, vais a ir a la cárcel, de vosotros depende que se baje un poco la condena o no, si queréis confesar lo que habéis hecho o no, ¿no? La que más ayudaba en todo era la propia María José. Ángel no participaba en absolutamente nada. Ella siguió confesando, en este caso María José, y dijo que efectivamente metieron a Rosanna en el coche, la llevaron hasta esta fábrica. Una vez ahí la hicieron bajar, fue Ángel quien la hizo bajar, estaba con vida, estaba muy débil porque había perdido mucha sangre, y él fue quien la llevó hasta el interior de esta fábrica. María José se quedó en el coche, entonces Ángel vuelve manchado de sangre y saca del maletero aceite de motor. Vuelve otra vez donde supuestamente había dejado Rosanna y solo ve una llamarada, y al rato vuelve Ángel. Dice María José que Ángel no dijo ninguna palabra, y en este momento comienzan un vaivén de versiones donde Ángel dice que no, que es que él hace una pequeña llama, como una pequeña hoguerita, para que Rosanna se pueda desatar y volver a su casa. Por otro lado, la propia María José dice que le escribió un mensaje a sus padres, a los padres de Rosanna, para que se quedaran tranquilos, porque al parecer Rosanna seguía con vida. Chica, cuéntale este cuento a otra persona. Además, en este momento la policía sigue investigando todo esto y consiguen el coche de María José, que les dice dónde está aparcado, y en el maletero de este coche, cuando tú lo abres, en la alfombrilla que hay debajo, no hay nada, está completamente limpio. Este tipo de alfombrillas siempre dan asco, siempre tienen arena, pelos de perro, lo que sea, pues estaba completamente limpio. Entonces quitan esta alfombrilla y resulta que en la parte de abajo hay un gran charco de sangre que efectivamente pertenecía a Rosanna. Por otro lado, van a la casa, van a hacer una inspección en el piso de la pareja en Burjasot y encontrarían zapatos, de todo lo que te puedes imaginar que pertenecía a Rosanna. O sea, básicamente le habían quitado el bolso y se habían quedado con un montón de cosas, como por ejemplo la tarjeta del Carrefour, que no pudieron utilizar porque no tenían el PIN de esta tarjeta. Aparte, se tiene constancia, y según ellos mismos contaron, lo único que le pudieron quitar de dinero en ese momento a Rosanna fue unos tristes y cochinos 40 euros. Porque si te paras a pensar,
¿Qué pretendes hacer asaltando a una persona que tiene mucho dinero? Porque como no le obligues a sacar dinero en efectivo del cajero, ¿qué vas a hacer con esa persona? O sea, ¿cuál es el plan? Con todo esto, tanto María José como Ángel fueron llevados a la cárcel. Para ese momento ambos seguían siendo pareja y parecía que Ángel quería sobre todo proteger proteger a María José, o sea, en su testimonio no quería involucrar a la joven, pero la joven María José de 19 años enseguida comenzó a soltar pues eso, que toda la culpa en este caso era de Ángel, y para el momento del juicio ya estaban completamente separados. Es más, se tienen imágenes que estaban cada uno sentado en los extremos de las sillas, o sea, no se querían ni siquiera acercar. En el momento del juicio, el propio Ángel volvió a cambiar una vez más la versión de los hechos y afirmó que Rosana no estaba con vida en el momento de abrir el maletero. O sea, que ella no salió por su propio pie del maletero, y entonces esto significaba que sería María José, con el cuchillo básicamente, pues acabó con ella, ¿no? Eso hacía que Ángel se librara de la cárcel. O sea, él al final, él con esta versión pues no era culpable. Pero como os había contado, aún faltaba la autopsia de los restos de Rosana. Poco se pudo encontrar, o sea, no se pudo saber qué le hizo, o sea, la gravedad de las heridas que le hizo María José a Rosana, pero sí que se supo que en el momento en el que Ángel tira el aceite de motor, o sea, en el momento en el que se enciende este fuego, Rosana estaba con vida. Porque en la parte de aquí se puede observar que estaba completamente quemada, o sea, ella respiraba en el momento en el que comenzó a arder. Esperamos que en ese momento ya no tuviera conciencia, pero esto era la realidad, o sea, fue algo muy duro enterarse de esto. Con todo esto, teniendo en cuenta que este juicio fue por jurado popular, se declaró que fueron culpables y el juez dictaminó que Ángel iba a cumplir 31 años de prisión y María José 26, porque había confesado ella primera, entonces se le bajó unos añitos de cárcel. Por parte de la familia de Rosana, agradeció desde el primer momento la implicación de la policía, que fue muy buena. Hicieron un muy buen trabajo desde el primer momento. Se implicaron, no pasó lo típico de no, desde el primer momento empezaron a buscar y también se quedaron, dentro que cabe, contentos con las condenas que se les dieron, porque en este momento 30 años de prisión era como la pena máxima que se podía poner a una persona. Y pues hasta aquí el caso de Rosana Hervás. Siento que ha sido como un poco lioso este caso, pero es que había como muchísima información y creo que toda era importante, así que he metido como mucho que contar en este caso. Así que nada, si te ha gustado, se agradece un like y todas esas cosas, y nos vemos en el próximo vídeo, y ya sabéis que os como vuestra cara.